Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones. Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a hacer un viaje al pasado, pero no un pasado muy lejano. Un pasado cuando se tiñó Europa y parte del mundo con una capa demasiado oscura. Y saludamos nuestros analistas de hoy, aquí en Sapiens, que vamos a hablar de una etapa en la cual Europa estaba sumida prácticamente toda bajo una bandera de una cruz gamada. Y nos centramos en un reciente descubrimiento a través de una investigación para hablar de Ana Frank, la familia Frank que estuvo escondida durante 2 años, ojo, en Holanda, en Ámsterdam, al margen de la vida social, de la vida cultural, intentando sobrevivir. Y para ello, en primera instancia, saludamos a nuestra periodista de esta casa, Alba Llacuna. Alba, ¿qué tal? Buen día, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, aquí lista para aportar esta información. Cuéntanos, tenemos noticias frescas, ¿verdad?, ¿no?, sobre este caso de Ana Frank, su familia. Hay una reciente investigación que nos va a poner al día. Correcto. Justo este lunes se ha presentado bajo el título de un libro La traición a Ana Frank, pues un estudio que se ha llevado a cabo durante 6 años por parte de un equipo encabezado por Peter Van Twist, que sostiene que la niña Ana Frank y su familia fue traicionada por un prominente notario de la comunidad judía en la ciudad holandesa de Ámsterdam. Según esta teoría, el traidor fue Arnold van den Berg, que quiso salvar a su familia a cambio de proporcionar a los nazis la dirección del escondite de la autora del diario más famoso del Holocausto. Aún sin pruebas concluyentes, Ana Frank, entre julio del 42 y agosto del 44, como decíamos, Ana Frank se ocultó junto con sus padres, su hermana y otras 4 personas en el anexo de un edificio ubicado al corazón de los canales de Ámsterdam. Finalmente, todos fueron arrestados y deportados en los campos de exterminio nazis. Recordamos, Ana y Margot, su hermana, murieron en el de Bergen-Belsen. La niña que escribió el célebre diario perdió la vida en febrero de 1945 con tan solo 15 años. De los Frank solo sobrevivió su padre, Otto Frank. La detención de Ana y su familia se mantiene como uno de los misterios de la Segunda Guerra Mundial y hasta ahora ninguna hipótesis ha logrado el consenso de los historiadores. El nombre del notario que supuestamente denunció a los Frank apareció en una nota anónima remitida poco después de la Segunda Guerra Mundial al padre de Ana. Aún a día de hoy se desconoce el nombre de quien la redactó. El original no se pudo encontrar, pero el equipo investigador ha hallado en el archivo del hijo del policía que siguió el rastro de esta información una copia hecha a máquina por el propio Otto Frank. En este papel se le decía a Otto Frank que los datos de su refugio fueron reportados a la Oficina de Migración Judía por Van den Berg, que vivía entonces cerca del Parque Vondelpark en Ámsterdam. En el escrito terminaba señalando que dicha oficina de inmigración tenía una lista completa de direcciones proporcionadas precisamente por Van den Berg. Recordamos que esta oficina era el departamento alemán de inmigración judía, encargados de enviarlos a los campos de concentración en Alemania y Polonia entre el 1941 y 1943. Esta información centró las pesquisas del equipo de Van Twist, aunque ya habían sido analizadas sin éxito después de la contienda. No prosperó entonces porque la policía consideró que se había acusado sin motivo al notario, cuya integridad estaba fuera de toda duda.
A pesar de su colaboración, Van der Berg fue arrestado en 1943 por los nazis. Van der Berg era un miembro prominente del Consejo Judío holandés y trató por todos los medios de evitar su deportación y la de su familia. Este obtuvo una prórroga por parte de los nazis dada su posición, que aprovechó para buscar escondites para sus hijas y se movió con gran inteligencia. Finalmente, la moratoria para la deportación expiró y además había tenido una discusión con un miembro del Movimiento Nacional Socialista holandés, partido afín a los nazis, y el único permitido entonces por las fuerzas invasoras. Fue en ese momento, como refleja el estudio, cuando proporcionó a los alemanes la dirección de escondites de ciudadanos judíos en la misma ciudad de Ámsterdam. Pues con este apunte informativo, Alba, que te damos las gracias por ponernos así, que siempre la tenemos a tope, a punto de dar las noticias del mediodía en esta casa, en Radio Valira. Gracias por este apunte. ¿Quieres dar tu opinión sobre este trabajo de investigación antes de que sigamos ya con nuestros analistas? Bueno, es un momento de una historia que evidentemente bajo una presión, pues la gente lo que buscaba era salvar su vida, la de sus familias. Yo, sinceramente, le doy bastante credibilidad. Un reciente estudio, mira que han pasado décadas y aún la Segunda Guerra Mundial sigue dando sorpresas. Alba Llacuna, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Sapiens. A vosotros, hasta ahora. Y saludamos ya a nuestros analistas. Luis Rubira. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, muy buenos días. También tenemos al otro lado del hilo telefónico Enric Sorribas. Enric, muy buenos días, buen día. ¿Qué tal? Buen día, buenos días. Tengo que decir que Enric siempre fiel, aunque no pueda estar físicamente, allá donde esté, siempre está con nosotros. Vamos a ponernos en contexto. Hoy hemos tenido esta nota informativa de Alba, pero vamos a ponernos en un contexto. Una Europa que aparentemente ya había habido la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, parecía que más o menos pues las cosas se iban encarrilando, pero aparece un siniestro personaje, un hombre que llega a arrollar las masas, diga lo que diga, haga lo que haga, están con él. Vamos a escuchar, porque esto ya es casi... Y Luis, tú que eres experto en oratoria, que has formado a políticos, algunos han sido gobernantes, ¿qué tenía este hombre en sus discursos? Nos vamos a un discurso del año 1938, si no recuerdo mal, en Hessen. Aún no había saltado las fronteras, se habían incendiado las fronteras con la Segunda Guerra Mundial, pero todo apuntaba que algo podía pasar. Wir sind doch wieder ein so anständiges Volk geworden. Wir sind doch jetzt wieder ein so fleißiges und tatkräftiges Volk geworden. Was schaffen wir jetzt nicht wieder in Deutschland? Was haben wir nicht für Aufgaben? Man hat uns die ganzen Jahre schon eingeredet, dass der Deutsche sowieso nicht ganz gleichbürtig sei den anderen Völkern in der Welt. Was haben wir heute für Aufgaben? Was für gewaltige Werke bauen wir? Wir bauen heute die schönsten Straßen, gewaltige Anlagen, industrielle Art, neue Erfindungen haben wir gemacht, ungeheure Wohnhauskolonien, sie werden entstehen und sind bereits entstanden. Was wird nicht überall gearbeitet, auf allen Gebieten? Wir haben bewiesen in diesen 3 Jahren, dass wir ein Volk sind, das bestehen kann vor den anderen. Und darum bitte ich dich nun, deutsches Volk, darüber gib nun dein Urteil ab. Der Welt unterstelle ich mich nicht. Luis, con 1 minuto y medio creo que ya tenemos suficiente para captar un mensaje terrorífico y demoledor, ¿verdad? Bien, yo te diría que Hitler, a través de ¿cómo te diría yo? A través del partido nazi, a través de su jefe de propaganda, Heinrich Hoffmann, crearon esa imagen. ¿No era Joseph Goebbels? No, Joseph Goebbels era su lugarteniente, por decirlo así, ¿no? Pero la persona que llevaba la publicidad, hablo de publicidad. Publicidad, vale, bien. La comunicación, ¿vale? Fue Heinrich Hoffmann. Entonces, lo que te decía,
Básicamente, lo que preparó, lo que hizo, y tenía un gran actor, que fue Hitler, que además se lo trabajó, que ensayaba sus discursos, pero sobre todo la vehemencia, y digo la vehemencia, que él dejaba, que afloraba en cualquiera de sus discursos. Además, en una Alemania en aquel momento que venía de la guerra del 14, que venía y sufría el pueblo alemán una pobreza extrema, que la industria estaba desindustrializada, utilizando esta palabra, entonces simplemente vendió, y hay que hacer una analogía, porque eso está volviendo a pasar en la Europa actual. Acordémonos, ¿por qué están subiendo otras veces la derecha extrema en casi todos los países de Europa? Porque son momentos inciertos después de la crisis del 2009, con la pandemia, etcétera, etcétera, con las inmigraciones que están viniendo de lo que llamamos nosotros el tercer mundo. Todo esto está haciendo esa bola, para utilizar lo que decías tú en la introducción, esa bola oscura en el cual lo que hacía Hitler era sembrar, y lo digo así, el odio a través de la autodefensa. Caray, buena reflexión y buena cita. Enrique, analizando antes de hablar de Ana Frank, ¿cómo ves en este minuto y medio que hemos escuchado este discurso de Adolf Hitler? Bueno, primero de todo es que era un gran comunicador, por desgracia. Era un gran comunicador, es decir, sabía dar arengas a las masas, ¿no? Y tal como decía Luis, supo transmitir en un momento de crisis importante para la población alemana, pues tener un objetivo común, y ese objetivo común lo llevó donde lo llevó, ¿no? También es importante ver el contexto global que había, en el que precisamente Alemania estaba sufriendo las penurias, digamos, de lo que se le estaba exigiendo por los daños a la Primera Guerra Mundial, y la suma de ese cóctel al final lo que hizo fue que movimientos extremos tuvieran lugar, ¿no? Entonces, esa capacidad de comunicar, y además, tal como decía Luis, ¿no?, muy bien dirigido por su jefe de prensa, y la situación política que en ese momento tenía Alemania en conjunto con lo que estaba pasando en Europa, pues nos llevó donde nos llevó. Y también coincido con lo que dice Luis. Esas situaciones, por desgracia, las estamos volviendo a vivir en Europa ahora, y aunque parezca mentira, con toda la información que hay y los conocimientos de historia que deberíamos tener, pues parece mentira que estemos otra vez ante situaciones así, ¿no? Vamos a la historia de Ana Frank, que ha habido mucha controversia, ¿no? Porque primero, se habló en su momento del descubrimiento de este diario misterioso. Después incluso se llegó a decir que era un diario, pero que era un fake, que era falso. Pero después se dijo que no, que sí, que era auténtico, ¿no? No sé qué corrientes y movimientos hay, pero a día de hoy es noticia de actualidad que una reciente investigación que, caray, ha involucrado al FBI, ha involucrado a 20 historiadores expertos en la Segunda Guerra Mundial, a criminólogos y especialistas en datos, y han encontrado algo un tanto misterioso, enigmático y sospechoso, que siguiendo el hilo conduce a todo lo que envuelve. Estamos hablando de Ana Frank y su diario y su familia, a que parece ser que fue delatada, que fue esta familia traicionada. Antes que nada, si me permitís, vamos a poner, y nos lo ha permitido la tecnología, poner algunas frases, algunas citas que hemos recuperado del diario, de lo que esta joven adolescente de 13 años escribía en su diario. Vamos allá. Escribir un diario es una experiencia muy extraña para alguien como yo. No solo porque yo nunca he escrito nada antes, también porque me parece que más adelante ni yo ni nadie estará interesado en las reflexiones de una niña de 13 años de edad. Puede todos los hombres, si son normales, van con mujeres que les abordan en las calles y se van juntos.
En París tienen grandes casas para eso. Papá ha estado ahí. ¿Qué hacen las chicas de la Wehrmacht alemana en Holanda? Hacen de colchones para los soldados. Es un signo de que tiene la madurez para mantener relaciones con un hombre, pero por supuesto nadie hace eso antes de casarse. No se nos permite tener nuestra propia opinión. La gente quiere que mantengamos la boca cerrada, pero eso no te impide tener tu propia opinión. Todo el mundo debe poder decir lo que piensa. Es difícil en tiempos como estos pensar en ideales, sueños y esperanzas, solo para ser aplastados por la cruda realidad. Es un milagro que no abandonade todos mis ideales. Sin embargo, me aferro a ellos porque sigo creyendo, a pesar de todo, que la gente es buena de verdad en el fondo de su corazón. Lo que se hace no se puede deshacer, pero se puede prevenir que vuelva a ocurrir. Qué maravilla, esta cita, esta frase del diario de Ana Frank es impresionante, ¿no? Lo que se hace no se puede deshacer, pero se puede prevenir. ¿Habéis visto que las primeras frases son frases ocultas que se descubrieron con tecnología, que parece ser que había hablado, pues, escrito sobre la prostitución, ¿no? Lo que veía ella, lo que observaba desde su escondite, pero que después se debía decir, uy, como me encuentren estos apuntes, papá o mamá, aquí puedo tener un problema. Y los reescribió encima, y solo con tecnología se pudo ver que había como un fondo, ¿no? Había como un código Da Vinci oculto. Impresionante, ¿verdad, Luis? Y sobre todo la frase, ideales, sueños y esperanzas jamás se pueden perder. Yo te diría y añadiría, si me permites, cómo históricamente se ha pisado no solo por los fascistas de Hitler, sino que en diferentes sitios todo esto se ha pisado, se ha pisoteado y podemos mirar la historia, podemos mirar en España, en los tiempos, en la Guerra Española y después durante esos años de dictadura franquista, pero también lo podemos ver en la dictadura argentina y en la dictadura chilena. También podemos verlo ahí, eso. Y después, si entramos en materia, podemos hacer comparativas de situaciones entre un sitio y otro, porque la historia siempre se repite. El procedimiento de la dictadura, el procedimiento del lado oscuro, siempre es igual, siempre. Quizás, Luis, detrás hay los mismos, pero en diferente época, que les interesa generar esto, ¿no? Muerte, dolor, liberación de energía, trauma, se nutren de esto. No lo sé. Enric, cuéntanos. Bueno, primero, lo que es, digamos, desgarrador, ¿no? El sentimiento que tiene Ana Frank y la, digamos, la madurez para tener 13 años, lo cual ya refleja qué situación le tocó vivir. Yo he tenido la suerte de visitar la casa de Ana Frank, ¿no? Y cómo estaba estructurada y el refugio que tenía, y que la única vía de escape que tenía por la noche era salir al tejado, ¿no? A través de una buhardilla que había con un amigo, con un compañero, que también había otra familia allí, y entonces pues intentar, ¿no? Imaginar el futuro y pues mirando el cielo de Ámsterdam, ¿no? Es una situación que es muy compleja, ¿no? Y luego ver que, entre comillas, es nadar para morir en la orilla, porque estuvieron mucho tiempo escondidos, que además era donde estaban escondidos era la residencia, que además era la fábrica o donde que era propiedad del padre, y el padre la transmitió o la traspasó ficticiamente, pues como bajo el dominio nazi no se podía tener, los judíos no podían tener propiedades, pues la traspasó y se generó esa estructura justo detrás del inmueble que daba a la parte de atrás de la casa, ¿no? Muy bien camuflada, detrás de un armario y demás. Es lo que te quería preguntar. Tú que has estado en la casa de Ana Frank, estaba perfectamente diseñado ese escondite detrás de ese mueble, en esa habitación, que caray, Enric, es que vivir 2 años bajo esa tensión, ese miedo, en el cual, como quien dice, no te puedes poner ni enfermo. Como tengas una apendicitis, ya te delatas la posición. Como tengas una gripe, te puedes delatar la posición. Debía ser impresionante. Tú que has estado, cuéntanos, ¿cómo era el habitáculo, ese cuarto secreto? Bueno, de
entrada, durante el día no pueden hacer ningún ruido porque el taller estaba funcionando y entonces cualquier ruido podía suponer que alguien les escuchara y se les delatara, con lo cual eso ya generaba un problema. Y luego por las noches tampoco podían utilizar mucha luz porque desde el exterior se les podría ver, porque justo daba a la parte de atrás, ¿no? Entonces es una situación que cuando estás allí ves que es muy claustrofóbica, ¿no? El acceso estaba muy bien tapado, lo que digo, daba justo o sea, era como si fueran dos viviendas, y el acceso a la segunda vivienda, porque no solo era una habitación, sino que era un espacio ligeramente un poco más grande, estaba muy bien tapado, si no recuerdo mal, era justo detrás de un armario, y entonces cuando allí accedías a unas escaleras y dabas prácticamente a una segunda casa que estaba detrás. El problema es que en esa casa o en ese espacio había, si no me equivoco, 2 familias, y eran pues bastante gente, porque estaba toda la familia de Ana Frank, que si no recuerdo mal era el padre y la madre, creo que eran 3 hermanos en total. Luego había la otra familia, que creo que también eran 4, con lo cual allí había 9 o 10 personas, ¿no? Imaginaros la situación de, durante el día, en la jornada laboral, no poder hacer ningún ruido, ninguno, porque no sabías exactamente quién podía estar escuchando abajo. Y luego por las noches también evitar mucha luz, precisamente para evitar ser detectado, ¿no? Lo que también es sorprendente es que viendo esa estructura, que desde fuera pues nadie hubiera caído en el que lo que era visible desde dentro, si es que accedían en algún momento, que doy por hecho que en algún momento accedieron los nazis, no sospecharan, ¿no?, de que justo desde la calle, ¿no?, o sea, por la parte de atrás se veía que la estructura no era lo que era visible desde dentro, ¿no? Pero bueno, o sea, como se dice en castellano, a todo pasado es muy fácil dar opiniones, ¿no? Claro, porque Enrique, permíteme, cuando hay una invasión, pues lo rastrean todo, lo peinan todo y siempre hay, pues, fallos de observación que tampoco, supongo que incluso los mismos soldados que rastrean llega un momento que están agotados de, por más que te aprieten, de buscar cosas que sí que vas encontrando, pero otras son estructuras que te pueden pasar desapercibida porque según la óptica desde el enfoque de la casa podías ver pues una estructura, un inmueble, pero desde otra, si lo sabes, pero si no dices, no, esto forma parte de allá. Incluso la entrada, esa estantería con esos archivos, esos documentos allá, ¿quién se va a imaginar que ahí detrás hay una puerta secreta? Sí, exacto. O sea, está muy bien camuflado. Lo que pasa que cuando tú accedes desde, bueno, pues se accede, digamos, desde lo que era el taller y tienes, digamos, sigues el camino o el itinerario normal que se podía seguir allí y veías la fábrica cómo funcionaba. Y luego cuando subías al primer piso que tenías ese armario con los archivos y podías acceder por detrás, claro, te sorprende que, claro, tú desde atrás tú ves, hay una salida exterior atrás, ¿no? O sea, o hay visión atrás. Y eso es lo que te sorprende. Lo que pasa también, tengamos en cuenta que bajo la presión de los soldados, que debían ir muy rápido, pues no, tampoco se podían dedicar a ser arquitectos, ¿no? Y diseñar planos para ver exactamente dónde podía haber o no podía haber un escondite, ¿no? Pero bueno, que es una visita que si alguien se desplaza a Amsterdam, yo se la recomiendo, porque te pone mucho en situación y luego lo que decía, ¿no? El estar tanto tiempo allí para luego ser denunciados, ser deportados, bueno, a campos de concentración. Y si no recuerdo mal, creo que el único que sobrevivió al final fue el padre, me parece. Hablo de memoria. Correcto. De lo que leí allí. Además los fueron distribuyendo, algunos fueron a Bergen-Belsen, pero además separaron a toda la familia. Y lo triste es que casi al final de la guerra, justo poco antes de la liberación del campo de concentración, no sé si murió ella o murió su hermana. Y al final el que quedó solo fue el padre. Entonces es una situación que, bueno, ahora se me pone incluso la piel de gallina, ¿no? Por recordar, porque además la casa museo está pues con documentos y hay un montón de información y es, bueno, yo creo que a todo el mundo le iría bien un repaso de historia y visitar ese lugar. Sin lugar a dudas, el problema de a día de hoy, incluso hablemos de hoy, es que como que no se estudia, no se da la fuerza a la historia para saber qué pasó, para que no cometer esos errores, que parece que interese, no, mejor no hablar de esto, borra Franco de los libros, borra Hitler, borra Stalin, borra la madre que eso. Entonces, ¿qué pasa?
no sabes por qué pasan las cosas. Y cualquier guerra siempre empieza con una simple manipulación y provocación. Y aquí es donde empiezan los problemas. Y imaginemos, a nivel de fuerza mental, de esta chica, su familia y la otra familia que estaba allá, escondidos, tienes que comer, tienes que orinar, tienes que defecar, tienes que respirar, te puedes poner enfermo. ¿Sabéis? Aquí los que practicamos el bushcraft, si al lado de esto somos aprendices de nada. Esto sí que es supervivencia en estado puro. Y siempre, a cada segundo que respiras, a cada aliento que te entra por tus pulmones de aire, cuando exhalas, a lo mejor ya te han descubierto. Realmente esto es vivir el momento, no disfrutar, vivir el momento. Porque tú has dicho, es pura supervivencia. Y además es que es cierto, en cualquier guerra, en cualquier situación, esto pasa. Y pasa actualmente, pues puede pasar en Afganistán, puede pasar en cualquier sitio que esté en pie de guerra. Pero sobre todo no nos olvidemos del daño que hacen, sobre todo, estos extremistas, porque para mí igual son extremos los de izquierdas que los de derechas, ¿eh? En el fondo no quiero hablar de fascismo, no quiero hablar de nada, porque todo lo que es extremista, como aquel que dice, cuando vas o cuando luchas contra esa causa, que tampoco quiero entrar a valorarla, pero sí te diré esas locuras, entonces te tienen que suprimir. Porque es aquello, matado el perro, eliminada la rabia. Esa es su teoría, ni más ni menos. Entonces, sobrevivir un día, una hora más, era pura supervivencia. Y desde luego, psicológicamente, estar ahí entre cuatro paredes, y ya no digo 1, 2, 3, 4 personas, eran 2 familias en este caso. Eso tenía que ser, vamos, exterminador de por sí, ¿eh? Bueno, fijaros, ahora el miedo que hay por esta situación sanitaria global, este miedo. Imaginaos cuando el miedo es mucho más que lo que estamos viendo. Limitación de movimiento, control, que oigas cómo pasan las patrullas de los blindados, los soldados patrullando por la calle y que dices, uy, que están aquí debajo. Y bueno, esta investigación, que es reciente, esto es de ahora, que ha agrupado un montón de especialistas y de investigadores, han descubierto que un delator que era judío, era un notario, y que por las circunstancias que él debía saber, supongo, dice: allí, en esta calle, en este lugar, hay 2 familias escondidas. Tremendo, ¿no, Enric? Bueno, a ver, aquí, tal como decía Luis, ¿no? Es supervivencia día a día. A veces, visto en perspectiva, todo es muy fácil de opinar, o a toro pasado todo es muy fácil, ¿no? De decidir qué haríamos o qué no haríamos. Por lo que se sabe, este notario formaba parte del consejo judío, entonces teóricamente tenían que demostrar a los nazis que eran que ayudaban, que eran colaboradores. Imaginaros la presión que podía tener este señor, en el que si no denunciaba a alguien, quizá los que se iban eran ellos, o su familia. Entonces, ante esa situación, pongámonos todos en ese escenario de qué haríamos nosotros, ¿no? Si seríamos muy puristas y seríamos tan altruistas que decidiríamos morir nosotros para no delatar, o al final, oye, por proteger a tu familia, lo que haría sería denunciar, aunque fuera poco a poco, para intentar ganar un día más, ¿no? Yo creo que a veces nos falta esa perspectiva o ese saber estar o ponernos en esa situación, ¿no? Ojalá no la tengamos que vivir nunca, que no tengamos que tomar decisiones de uno u otro. Hay distintas películas basadas en la Segunda Guerra Mundial donde se han de tomar decisiones que son muy complejas, y si te pones en ese escenario, ¿tú qué harías, no? Tienes que salvar a uno de tus 2 hijos, ¿a cuál salvas, no? Hostia, es complicado. Entonces,
esas situaciones que se dan, que te ponen al límite, yo creo que se tienen que valorar justo en esa situación, ¿no? Porque luego a posteriori es muy fácil el ser puristas, el tomar una decisión y decidir, pues no sé, o que es un cobarde, o que es un asesino, o que, bueno, yo ahí intento ser mucho más prudente, y ojalá nunca me tuviera que ver en esa situación, ¿no? Yo, por ponerse un ejemplo tonto, yo tenía un compañero de trabajo que, no sé si recordáis lo que pasó en Viescas, que había un camping, que hubo una riada y se llevó por delante el camping. Sí, lo recordamos. Bueno, fue impresionante lo que sucedió. ¿Esto que fue en los años 80, si no recuerdo mal? No, más tarde. Fue en el 90, los 90 y poco, ¿no? Sí. Y entonces este compañero tuvo que tomar la decisión de a cuál de sus dos hijos salvaba. Que se dice de pronto, claro, él estaba, si no me equivoco, agarrado a un árbol. Qué fuerte. Y sí, por eso digo, claro, entonces eso lo vas a llevar toda tu vida, eso ya va por delante, ¿no? Pero luego, claro, ¿qué haces? ¿No? Y luego, claro, que venga alguien y te juzgue porque en una situación límite decidiste o tomaste una decisión en ese momento, porque, tal como decía Luis, es supervivencia pura, es pasar un día más. O sea, no es eso de, pues, que estás, yo que sé, en un resort y, oye, pues mira, no, estamos hablando de supervivencia pura y dura. Entonces, en ese escenario, evidentemente, si somos blanco o negro, pues lo que hizo el notario está muy mal, pero si nos ponemos en ese escenario, ¿qué haríamos nosotros? Nos dejas en reflexión. Sí, Luis, cuéntanos. Sí, mira, lo que está diciendo Enrique es que, vamos, nos lo está poniendo, pero aquí, en la punta de los dedos para cogerlo ya, ¿no? Yo muchas veces a lo largo de mi carrera profesional, como profesor de Dale Carnegie, como instructor, profesor de cientos, de miles, diría, de cursos de inteligencia emocional y de relaciones humanas, he tenido que hablar de valores y de qué es un valor. Y los valores realmente, tenemos una serie de valores a nivel positivo que son los que nos acercan hacia nuestra calidad de vida, hacia el amor, ¿no? Y otros que nos llevan hacia el lado oscuro, por decirlo, y utilizo esta palabra porque queda muy bien, pero sobre todo que son los que nos destruyen internamente. Pero yo no puedo, y cada uno de nosotros, tiene los valores en un ranking, depende de su situación personal. Pero yo no me atreveré jamás a juzgar a una persona por sus valores y por lo que haga como consecuencia de sus valores. Pero es que los valores, por supervivencia, cambian de posición en ese ranking que decía de valores personales. Y entonces, una persona, como yo no la puedo juzgar a esta persona, a este notario, en concreto holandés, porque en un momento dado decidió salvar a su familia denunciando a otra. Son sus valores y sobre todo su supervivencia. Pero no perdamos de vista el objetivo. El objetivo real es ¿qué provocó eso? Lo que provocó eso era la guerra, eran los nazis, era todo el movimiento que había detrás. Esta persona era una víctima más. Y por su supervivencia, por eso antes decía yo que esto ha pasado en tiempos de Franco, en la Guerra Civil Española. Todos hemos ido a hablar de que en los pueblos, de que en barrios de las ciudades, cómo se denunciaban unos a otros. Bueno, esto está pasando ahora, por ejemplo, en Cuba. Está pasando ahora. Por eso en digo pleno que siglo XXI. Actualmente hay los chivatos. Sí, pero es que en todas partes. Del régimen. En todas partes pasa esto. Y esos son valores. Pero esos valores, cuando es supervivencia, desaparecen de la mente. Y aunque sea supervivencia, chivatar, delatar, esto genera un karma, ¿no? Esto tiene que generar un karma. Esto después lo vas a pagar tú, o tu familia, o tus generaciones venideras, porque esto es una energía que se queda densa y la energía no conoce de espacio ni de tiempo. Ahí está. Pues yo te decía, esos valores positivos, como es el amor, por decirlo así, el amor de la familia, el amor con los amigos, el amor al hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos acercan hacia
hacia la realización personal, hasta el encontrarse bien, por decirlo así. Pero después están los negativos, como es el odio, la desesperación. Y esa desesperación es lo que lleva a hacer una acción negativa, que a tu karma lo hunde. Este caso de este chivatazo, de delatar a estas familias, la familia de Ana Frank, me recuerda un poco a la Operación Antropoide. Os explico rápidamente. La Operación Antropoide fue, pues, se entrenó a un comando, se envió a Praga, la Praga ocupada por los alemanes, por la Wehrmacht, por Adolf Hitler, y el objetivo era liquidar prácticamente al número 3 del escalafón de las SS. Prácticamente el número 2. Había Heinrich Himmler y Heydrich. Y ese comando, pues sí, realizó un atentado, se cargó a Heinrich y se escondió. Y se escondieron y se ofrecía ya a la época medio millón de Reichsmarks de recompensa a quien diera información de dónde podía estar escondido el comando, que, fueron entrenados por los mejores servicios secretos de Inglaterra en aquel momento, y no los encontraban. Y al final, ¿qué pasó? Pues que estaban escondidos en una cripta de una iglesia. Y bajo, presión de la Gestapo, bajo coacción, hubo un delator, y que, allí sus últimos momentos de vida fueron terribles, ¿no? Porque incluso como que no los podían sacar de la cripta, que incluso cuando ya no les quedaba ni munición, les inundaron para ver si los podían ahogar como ratas, pobres. Y allí finalizó una de las acciones, podríamos decir, de inteligencia de comando más bien calculadas hasta el último momento, que no tenían un plan de escape bien diseñado. Pero fue también un delator, ¿no? Y esto es lo que me intriga, ¿no? Que bajo coacción, el ser humano, que puede llegar a decir o hacer, ¿hasta qué punto, no, Enric? Sí, la Operación Antropoide, tal como comenta, es uno de los episodios más conocidos de la Segunda Guerra Mundial, y además el objetivo era Heydrich, que se consideraba el posible sucesor de Hitler, ¿no? Que es el ideólogo de la solución final. Entonces el comando tenía muy claro, tal como se conoce, hay un libro que se llama HHH, que os lo recomiendo, es muy pequeñito, pero que habla muy bien de la historia esta. El comando realmente falló. O sea, Heydrich muere por la infección de las heridas, no por el propio atentado. Pues el atentado falla. Entonces ellos consiguen salir, se esconden en la cripta de la iglesia, se pasan allí una temporada, pero de momento el Reich decide, creo que era matar, ¿no? O ejecutar cada día, no sé, eran 7 personas, me parece, diarias, hasta que apareciera los responsables del atentado. Y al final, pues volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? En una situación en la que es una lotería, si te toca o no te toca, para ser o no ejecutado tú o tu familia. Pongámonos en ese escenario, ¿no? Miras el corto plazo, que es sobrevivir un día más, y no el largo plazo de, oye, pues mira, lo han hecho por nosotros y han liquidado a un asesino, ¿no? Otra vez es lo mismo. Las decisiones desde la distancia son todas muy fáciles, y estoy seguro de que todos acertaríamos la quiniela una vez sabemos los resultados, pero cuando hacemos la quiniela, pues normalmente la gente falla, ¿no? Porque la lógica, o lo que debería ser normal, pues en esas situaciones no lo es. Entonces, yo creo que eso es un tema interesante, y si no me equivoco también creo que se salvó uno de la Operación Antropoide porque no fue a parar a la cripta, ¿no? Y creo que fue capaz de cruzar la frontera con Suiza, me parece. Pero la mayoría fueron muertos en la cripta, porque además, como no los podían sacar de allí, lo que decidieron fue inundarlos. Y al final creo que al final ellos se mataron uno al otro, creo que porque al final solo quedaban 2, y creo que se dispararon uno al otro precisamente para evitar acabar, ¿no? Pero la sensación tuvo que ser horrible. Que incluso hay datos, ¿no? Que hubieron aproximadamente 13.000 detenciones, que decir, 13.000 interrogatorios
bajo una presión y por probabilidad, ya calcularon que alguien quizás podía haber visto, podía haber intuido algún ruido, un movimiento que les diera la pista, ¿no? Y en el ataque a la cripta, caray, un dispositivo pusieron de 700 soldados. 700 soldados que no podían entrar. Hay héroes en las guerras, héroes innecesarios, de estos 4 paracaidistas checoslovacos implicados en la operación, que al fondo lo que querían era liberar su tierra, su patria, de una ocupación, ¿no? Y mirad, esto casi que nos da paso a hablar en los pocos minutos que nos queda. ¿Cómo veis la situación entre Ucrania, Rusia, estos movimientos, esta evacuación de familiares de las embajadas rusas de Ucrania? Estos son movimientos tácticos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué ahora esto aquí? ¿No? Hay tantos interrogantes, Luis, ¿sí? Bueno, de entrada, pensemos por qué está sucediendo todo esto. Son movimientos macroeconómicos. Estamos hablando de todo lo que pasa por Ucrania, que viene hacia Europa. Estamos hablando de los gasoductos. Estamos hablando de que Rusia necesita, además, ampliar sus fronteras, pero liberar y poder vender a Europa ese gas. Entonces, aquí nos encontramos también entre los dirigentes ucranianos y el señor Putin, a ver, y perdón por la expresión, a ver quién la tiene más grande, porque es así, pero siempre por intereses macroeconómicos. Lo vuelvo a insistir, como la mayoría de las veces, las guerras se producen, una, por la religión y dos, por la economía. Así de claro. Rick. Sí. A ver, y solo por hacer el símil que comentas. El problema es que al final los pequeños países suelen ser piezas de un tablero de ajedrez donde la estrategia es mucho más amplia, ¿no? Por desgracia, y vuelvo a la Segunda Guerra Mundial, Polonia tuvo, hay un líder polaco, un héroe polaco, no recuerdo el nombre, pero que intentó explicar lo que estaba pasando en los campos de concentración y lo que está pasando con su pueblo. Hubo una reunión, en esa reunión también estaba Churchill y demás, y a esa persona no le dejaron entrar y se la ignoró absolutamente, ¿no? Luego recordemos qué pasó con Polonia, cómo se la repartieron entre unos y otros justo antes de la guerra y luego después de la guerra cuando se la asignaron a Rusia, ¿no? Bueno, Enrique, esto hay un dato, porque todo el mundo se piensa que Polonia fue invadida por Alemania, pero es que hubo un acuerdo previo a la invasión entre la URSS, Stalin y Alemania, Hitler, de partirse el país, y le hicieron pinza. Entraron por el este unos y por el oeste otro, y todos recordamos, creo que ¿cómo fue donde se encontraron? Que hay unas imágenes en el encuentro en Brest-Litovsk, que se encuentran soldados soviets con soldados alemanes. Exacto. Pero es que además se da la situación de que si tú vas a Polonia y hablas con gente, o sea, con los polacos, para ellos es mucho peor lo que pasó con los soviets que no lo que pasó con los nazis. Solo por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, el odio visceral lo tienen contra Rusia o contra la Unión Soviética y no contra los alemanes, solo para que nos situemos, ¿no? Bueno, cuando... ¿Qué está pasando? No, dime, perdona. Di, por favor. No, que entonces eso lo llevamos ahora a tiempo presente, que es lo que estamos viendo con Ucrania. Ucrania es una pieza del tablero. Yo creo que Alemania poco va a hacer porque tiene interés en el gasoducto que cruza precisamente, creo que es el 2, ¿no? Que se llama el número 2, que pasa por Alemania y le va perfecto. Entonces, bueno, empezamos a mover fichas de ajedrez. Evidentemente, Ucrania, con todo el cariño, pues pinta lo que pinta en ese tablero y seguramente será moneda de cambio, porque bueno, ya no veremos lo que ya empezó por Crimea. Rusia invadió Crimea, no ha pasado nada. Europa al final pues miró hacia otro lado porque los intereses globales son superiores a eso,
y así se sigue. Y eso es aplicable a Estados Unidos, es aplicable a China, y siempre bajo la amenaza militar o bajo la amenaza de un posible impacto económico, pues es una derivada de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero por desgracia es un juego de poder. Mira, cuando decías esto de los polacos, que les caían más mal unos que otros, todos recordamos cuando hubo el levantamiento de Varsovia, una insurrección armada, en la cual las SS tuvo que enviar unos batallones de estos disciplinarios que los demolieron a cañonazos, porque cuando estaban cerca los soviéticos, los rusos, a punto de llegar a Varsovia ciudad, se pensaban que les ayudarían en la insurrección y se detuvieron por sorpresa de los polacos a pocos kilómetros, dejando que se desgastaran aquellos miles de soldados que se levantaron contra la ocupación alemana. Y esto también hay que recordar la historia, ¿no? Que siempre hay cosas que dicen, oiga, ¿cómo puede ser esto? En fin, sí, Luis, que te veo que ibas a decir algo. No, digo que la historia está llena, como tú dices bien, de esos pactos para dejar al pequeño, con perdón de la expresión, con el culo al aire. Esto es así. Esto tenemos tantas y tantas. Bueno, mira, por cercanía y por proximidad, lo que pasó el famoso 11 de septiembre en Cataluña. Cataluña pasó lo que pasó. 1 de octubre. No. Hablo del 1700. 1741-42, sí. Hablo del 1700, pues bueno, porque tanto los franceses como los ingleses hicieron un pacto entre ellos y con España, y Cataluña, que era la débil, es la partida de ajedrez, es el peón. Y esto pasa siempre, hablo por proximidad, pero esto también pasó en Italia Norte, y ha pasado en tantos y tantos sitios. Córcega mismo también estuvo en los pactos, y entonces el pequeño, aunque se subleve, es tan fácil de pisar, es tan fácil de anular, y esto pasa en todas partes. Polonia en su caso, y en este caso pues Ucrania, y pues ¿qué va a pasar? Se la van a sortear, y si no, miremos Palestina, cómo se la repartieron entre ingleses, franceses, americanos, y metieron allá, trasladaron el conflicto allá abajo. Y ahora, nada, nos queda un minuto del programa o menos, ahora que hablabais de esta dependencia energética, ¿no? A ver si liberan ya las patentes que hay y que cada uno pueda tener su propia energía, pero parece ser que no interesa. Y hay patentes impresionantes, porque las hemos leído, de cómo se podía tener energía prácticamente de la nada. Cosas curiosas, misterios. Mira, y cuando hablabas quería hacer un apunte y me he olvidado de Joseph Goebbels, que hizo cambiar la afinación instrumentista. Antes de que saltara la Segunda Guerra Mundial por los aires, los instrumentos afinaban un La 432 hercios, y después, bueno, por su influencia se cambió la afinación por un La a 440. Y La a 440, tú oyes música y después si te meten un mensaje, un discurso político, lo aceptas como verdad absoluta, en tanto en cuanto La 432 no. ¿Qué quiere decir esto? Que Wagner más discurso, etcétera, etcétera. Por eso querían que cada familia alemana tuviera una radio, muy raro. Señores, Luis, Enrique, como siempre, un placer teneros en estos análisis, que hoy hemos hecho un salto en el tiempo y que aquí nos hemos quedado, pues bueno, tristes, doloridos. Vemos que no somos la raza humana, que solo somos Homo sapiens sapiens, porque si fuéramos raza humana, todas estas cosas que pasan no pasarían, estoy convencido. Yo me quedo en que no somos Homo sapiens. Ni eso. Y Enrique también, muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo y feliz semana. Y casi que, pues bueno, nos podríamos hoy despedir de una frase que dijo y escribió Ana Frank en su libro. Dijo: hay algo que ocurre cada día, pero estoy demasiado cansada y perezosa para escribirla, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.